110 tenemos. Bueno, Bueno, adelante estamos. entonces. Ahí estamos. Sí, como bien decía Beto, la idea es justamente, en principio, agradecerles la convocatoria que han venido a esta primer charla, a esta presentación del taller. Ustedes saben, algunos saben, que hace más de 35 años que estamos en la facultad, así que, en definitiva, somos uno de los talleres históricos. Pero no obstante eso, siempre estamos renovándonos, o sea, justamente por eso podemos venir hace tanto tiempo. Es decir, siempre nos planteamos nuevos paradigmas, nuevas cuestiones, nuevos temas. Tratamos de estar, digamos, acompañando los tiempos y además, porque sabemos perfectamente que ustedes, como estudiantes, van a trabajar en el futuro, no en el presente. Es decir, que siempre tenemos que tratar de entender o de decodificar los tiempos. Yo en principio, yo soy Claudia Lanosa, estoy a cargo del taller Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico, o sea, el último nivel que tienen de proyecto en esta facultad, con lo cual para mí todo el equipo incluso de 5, es un placer estar en esta etapa, porque en definitiva muchos de ustedes salen a la calle, al laburo. Les presento, quería que conozcan cada uno de los adjuntos, o sea, los que están a cargo de los niveles. En Arquitectura 4 está Agustín Jiménez, que no sé si se ha podido sumar. ¿Estás por ahí, Agustín? Creo que todavía no pudo. No. Bueno, en Arquitectura 3 va a estar Martín Clusella, que es un nuevo equipo que se ha conformado. Martín, ahí estás. Acá. Hablando. Nuevo con 20 años de antigüedad. Sí, equipo de 3. No, y en 3 muchísimos años también, ¿no? Martín Clusellas es bueno que es tute, ¿no? También. Sí. Exacto. También conocido. Es nuestro tute. En Arquitectura 2 está Beto Massa. Ahí está. Y en Arquitectura 1, Gabriel Lanosa, que está acá a mi lado. Bueno, la idea es un poco contarles el encuadre que tiene el taller y de alguna manera una síntesis de esto que estamos planteando, convocarlos a que nos acompañen con esta propuesta. La idea es todos los años esto que les contaba, decir, plantearnos o replantearnos paradigmas siempre al servicio de lo que es nuestro país, ¿no es cierto? En eso sí tenemos un encuadre muy claro. Es más, estábamos hablando con Gaby en Arquitectura 5, la idea es justamente siempre trabajar en conjunto con el colegio de arquitectos o los consejos, digamos, o sea, con lo que regula nuestra matrícula, más los municipios. Es decir, tratamos de tener esta propuesta de alguna manera de coordinación entre lo que es la universidad, la inserción profesional y la idea de, por supuesto, un proyecto urbano llevar a cabo desde el Estado. Entonces, un poco, digamos, eso como marco general, y después cada uno de los niveles van tomando el nivel de complejidad que en definitiva cierra Arquitectura 5. No sé si van a tener dudas, preguntas o cuestionamientos, digamos, que nos interesa escuchar, o sea, todas las, digamos, todas las preguntas que tengan a mano. La idea es hacerlo después de que Gaby, que va a hacer un poco mostrar su producción y contarles un poco estos conceptos que estamos permanentemente trabajando. Entonces la idea es que después de esa charla ustedes nos pregunten
de acuerdo a los niveles, entonces por eso estamos los adjuntos para poder colaborar en eso y bueno, y tratar de resolver las cuestiones que tengan, digamos, que nos planteen. No sé, Gaby, si querés empezar con... Pongamos. Sí, bueno, hacemos la presentación. Espera que vamos a ir un minuto acá. No. Al principio. Y ahora espera, Yo le estoy tratando de... Ahí. Nos faltaba presentar a Agustín Jiménez, que por ahí anda, acaba de entrar Okay. Agustín Jiménez, Bueno. que del mismo modo que Martín Clusellas en 3 es Tute, Agustín Jiménez en 4 es Gucho, que se los reconoce mejor y es más amable, Bueno. y no hay ningún problema. Y yo soy Beto, y así sucesivamente. ¿Se está viendo? Entrando en confianza. Uh-huh. Sí, claro. Sí, sí, es el mejor trato. Sí, Adelante. bueno, perfecto. Bueno. Esta exposición no pretende ser una teórica. O sea, lo que pretende es mostrar generalidades respecto de la manera en la que nosotros pensamos que se tiene que proyectar. Un poco esta frase sintetiza eso. O sea, que el proyecto es una abstracción, o sea, es una idea arquitectónica respecto de una interpretación que se tiene que hacer de las condiciones del sitio, que impone el sitio y el programa. Esto implica tener en mente que la arquitectura es una disciplina que tiene una historia, que hay que manejar el lenguaje de la arquitectura, como si soy escritor, tengo que manejar el lenguaje, si soy inglés, manejo el inglés, si soy argentino, manejo el castellano. En la arquitectura hay que manejar el lenguaje arquitectónico. Nosotros transitamos en estas 3 barras, digamos, la barra del centro. Permíteme que haga una pregunta. Sí. ¿Pasó la diapositiva? Sí, claro. Ok. Sí. Nosotros transitamos esta avenida del centro en la que trabajamos con el artificio que surge de la relación entre el hombre y la naturaleza, o sea, entre el pensamiento y lo que aparece, surge un artificio. El proceso de abstracción frente a la condición hace una interpretación. En el caso de la arquitectura, esa interpretación es una interpretación arquitectónica que se construye a partir de entender que hay un lenguaje de la arquitectura. Ese lenguaje está relacionado a la historia de la disciplina. La historia de la disciplina en este momento, ahí dice actualidad, está tensionada entre la modernidad y la posmodernidad. Estos ya son términos que para los que todavía no se han iniciado tal vez merezcan una mayor explicación, que no la voy a dar ahora porque es larga. Pero digamos que la modernidad hacía una abstracción reduccionista, esto significa que hacía caso omiso de las condiciones y solo se centraba en lo específico, o sea, en la condición propia de la disciplina. La posmodernidad introdujo la consideración de la condición, o sea, tanto del lugar como del programa, de una manera mucho más excluyente. Eso dio como resultado proyectos que eran reproducciones contextualistas. Así como la modernidad, estos son generalidades, ¿no? Así como la modernidad produjo abstracción reduccionista, la posmodernidad reproducción contextualista. Nosotros en la avenida del medio hacemos abstracción contextualista. O sea, utilizamos el lenguaje de la arquitectura que surge de la historia de la disciplina, que en este momento
digamos, nosotros venimos desarrollando, nosotros somos hijos del movimiento moderno. El movimiento moderno creó un lenguaje de planos. Ese lenguaje de planos, o sea, planos que definen espacios. Ese lenguaje de planos es cada vez más pregnante. O sea, hoy podemos decir que los espacios que habitamos o los que construimos están construidos, valga la redundancia, por planos. Los planos verticales, que son las paredes, los vidrios, los planos horizontales, que son los techos, los pisos, y diagonales, rampas, techos o lo que sea, pero son planos. Los tenemos que considerar en esos términos. Paso acá, ¿no? Sí, está ahí. Nuestros proyectos surgen de manipular planos. Lo que pretendemos hacer ahora es mostrar una serie de obras que son mías. O sea, esto no es un ejercicio de narcisismo, sino que lo que se busca es que se entienda que toda esta operación abstracta, todo este discurso, en realidad se aplica a la realidad. Más allá de los proyectos que hacemos en la cruzada, que bueno, al final vamos a ver una rápida pasada de lo que hacemos. Acá hay, digamos, 4 estadios del desarrollo de esta lógica de la manipulación de los planos, que dan proyectos diferentes y con diferentes grados de síntesis. Digamos que del primero al último, la síntesis se va haciendo cada vez mayor. O sea, en el primer caso, lo que hay es una composición de planos que construyen los espacios. En el segundo hay digamos, 2 sistemas que al reunirse construyen el objeto. En el tercero, son una serie de planos que al unirse conforman el objeto. Y en el último, el objeto está conformado y se va operando, un objeto conformado por planos se va operando hasta conformar el objeto final. ¿Pasa? Sí. Si no, te quería preguntar, esto después vas a contar Sí, un sí, poquito cada uno, dónde es sí, cada uno. sí. Okay. Sí, Porque es no interesante. quiero, bueno. Esta es la realidad de esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, este esquema que se ve a la izquierda arriba es un poco la descomposición del objeto. Nosotros ahora estamos transitando un camino donde esta descomposición no es posible. O sea, esto es un proyecto de hace 25 años, en donde el espacio se conforma de la relación entre planos que mantienen su independencia. Podemos ver ahí el plano de ladrillo, que son esos 2 laterales que se ven en el dibujo, el plano de fondo, Sí. que en la foto de arriba se ve amarillo, que es de madera, los planos horizontales, que conforman todo ese sistema de pasarelas que va armando, esos espacios, los planos diagonales, que son las escaleras. Bueno, ese conjunto que nosotros conceptualizamos de manera abstracta, en realidad dan como resultado una realidad, que es este espacio, en lo que, digamos, toda esta reflexión tiene que ver con de qué manera yo logro construir ese espacio. Esta obra se puede concreto. visitar, ¿no? Sí, esto es el Instituto Superior de Octubre, está en Montserrat, se puede ir a visitar. Es de acceso libre porque es una universidad. Capaz que lo para algún portero. Está en Venezuela y Balcanes. Sí, esto es del sindicato de los obreros de los empleados los porteros. Los porteros, pero encargados de edificios. De edificios. Sí, encargados de edificios. Si no, se pueden ofender si dicen porteros. Sí, no le digan por qué. Pero bueno, en esta foto se ve con claridad la independencia entre los planos. El plano posterior de madera, los laterales de ladrillo, los horizontales de hormigón y hierro. Esto está buscado. Está buscado que mantengan su independencia. Pasa. Incluso a nivel estructural, ¿no? Sí. Bueno, el resultado es este espacio, ¿no? Acá lo que se buscaba,
sea, para no hacerlo tan, porque tampoco se trata de un discurso morfológico. En realidad lo que se buscaba acá era crear un paisaje interior que convoque al que circula por una calle. Ustedes piensan que esto es Montserrat, San Telmo, la ciudad histórica, calles cerradas, corredores continuos, la visión hacia los interiores es muy acotada. Bueno, acá lo que se buscó fue abrir el edificio siendo un edificio público y crear un paisaje que convoque a la visita, al entrarle. Entonces, bueno, existe todo este paisaje arquitectónico conformado por esta variedad de planos, un techo vidriado que mete luz hasta el subsuelo y produce, bueno, este espacio, esta complejidad que la verdad que es bastante convocante porque la gente le entra, o sea, se usa. ¿Paso? Sí. Esta es la otra. Esto es otro caso, es otra escala, el otro es un edificio público, esto es una casa. Acá lo que pasa es que hay dos sistemas que se relacionan y conforman la unidad. El sistema de los planos horizontales, que son las losas, y el sistema que envuelve esas losas, que es ese dibujo negro ahí, que se ve, el tercer dibujo a la izquierda. Esa es, digamos, la vista del objeto desplegada, ¿no? Este es un plano que está además perforado con huecos que tienen todos la misma proporción. Fíjense que estamos hablando siempre en términos abstractos, o sea, de manipulación del plano. Estos planos se relacionan y conforman un objeto. Este objeto en particular tiene esta cuestión de los huecos de la misma proporción y que tienen esas ubicaciones que parecen como aleatorias, en realidad tienen que ver con visiones que se pretendían hacer, se pretendía focalizar determinadas visiones y construir determinados espacios en relación al contexto, ¿no? Por otro lado, la condición prismática y abstracta también surge como una reacción frente a un contexto que es bucólico y pintoresco, como ahí se logra ver atrás de la casa, en la foto de abajo, el tipo de casa, ¿sí? El tipo de casa que hay en ese lugar, que bueno, establece una relación con el contexto muy acotada en cuanto a las vistas, por ventanitas, bueno, acá lo que se buscaba era, por un lado, esta relación con el contexto a partir de la visión a través de los huecos. Y también la construcción del paisaje propio, o sea, el paisaje interior, que son esas dos imágenes que aparecen a la derecha, ¿no? Que también surge de esta relación planos verticales, planos horizontales. Los planos horizontales se recortan o desaparecen para que aparezca esa altura con ese objeto escultórico, escalera que transita toda la verticalidad, que es el centro del espacio interior y que es el paisaje propio. Bueno, esto ya es... Estamos viendo que son todos proyectos de escalas y temas totalmente distintos. Esto es el mausoleo de Perón y Evita, que está en San Vicente. Acá se dispusieron una serie de planos para ir conformando espacios a lo largo de un recorrido simbólico. En la foto grande esa se ve la plaza, porque era como el espacio convocante por excelencia de la reunión en relación a quien se pretendía homenajear. Atravesando estos dos planos que se ven ahí, que están perpendiculares entre sí, se entra en un recorrido que es procesional. Pasa. Sí. Que es procesional y que te lleva al lugar donde están puestos. Bueno, no está Evita, porque la familia de Evita finalmente no quiso estar ahí, quiso mantener su lugar en Recoleta, está solo Perón ahí. Pero bueno, se hace la procesión por detrás de ese lugar que está delimitado por este plano que se ve en la primera foto, que además está jalonado con una serie de fechas importantes de la historia del peronismo, que además cada fecha produce
ese trabajo en el espesor del muro y un atravesamiento, porque justo donde está la flecha hay una posibilidad de mirar hacia la plaza. Hay una rajadura en el muro este que tiene 50 centímetros de espesor en todo su desarrollo. Digamos, todos los planos, ¿no? sí, Estos no se meten. todos los planos que conforman el objeto tienen ese espesor. O sea, son todos planos de las mismas características que se van disponiendo y van tomando forma en relación a cada situación en particular. En el caso del armado de la plaza, en el caso del armado de este recorrido, en el caso, o sea, del armado del Panteón, que es esto, donde el plano toma altura, se hace monumental, enfoca el árbol más grande del bosque que está por detrás, y seguí. Bueno, lo que no dije al principio es que además el objeto está puesto de tal manera de completar el bosque. Digamos, acá lo que había era una depresión en el bosque justo en el lugar donde está puesto el panteón, propiamente dicho, que es donde toma escala monumental, y el muro que construye la procesión, además conforma el zócalo del bosque. Eso, estamos siempre hablando, bueno, estas serían las cuestiones concretas, ¿no? O sea, aparecen un montón de cuestiones programáticas y de sitio, la frase primera, que son las que justifican la manipulación de planos que hacemos para darle forma al objeto. Esto de la manipulación de planos es la lógica con la que trabajamos en el taller. Digamos, lo que nosotros vamos a hacer una observación del lugar, vamos a hacer un análisis del programa y vamos a entender que nuestra arquitectura está conformada de la interrelación entre planos y que además esos planos pasan. Sí. Esos planos, bueno, acá tenemos otra obra que tiene la misma lógica, que es mucho menor, es una casita. Claro, pero está bueno es esto del cambio de escala Sí. y que siempre responde. Sí, sí. La casita que tiene 100 metros cuadrados, que bueno, acá lo que podemos ver es básicamente 3 planos de ladrillo que tienen diferentes texturas. Hacia el oeste tiene una textura que filtra la luz del oeste, pero permite las vistas y además mete a determinada hora la luz de tal manera de producir un paisaje interior, que bueno, la foto abajo no está bien sacada, eso no se ve, pero es bastante impresionante. El plano superior, que es, siendo techo, es completamente liso, y el plano gordo, que aloja una serie de programas, parrilla, televisión, baño, que por encima permite el ingreso de la luz del este. Este tubo que conforman estos 3 planos, lo que hace es relacionar una plaza que está frente a la casa con la expansión que está al fondo. A ver, pasa. Sí. Bueno, ahí se ve un poco lo que decía de la luz que pasa a través de los huecos. Bueno, pasa. Bueno, esto es el mismo sistema aplicado a un conjunto de viviendas, digamos, donde vemos que hay hay un primer sistema, un segundo sistema, y cómo la sumatoria de esos dos da como resultado el objeto final. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Ahí, bueno, una serie. Este es, digamos, ¿cómo vuelvo? ¿Acá? ¿Para atrás? Sí. Ahí está. No sé. Ahí. Adelante, para atrás. No, bueno, esto es lo que estamos desarrollando más ahora. Eso no invalida todo lo anterior, ¿no? En los dos casos anteriores, el objeto monolítico era como lo más importante en relación a los dos anteriores que mencionamos, ¿no? En este caso se parte como de lo monolítico, de una caja conformada por planos, que se va operando hasta resultar en esto, ¿no?
bueno, una casa en un barrio privado que lo que buscaba era la conformación de una imagen urbana hacia la calle. O sea, se mantiene el objeto rectangular y definido hacia la calle y se deforma y se opera para la conformación de un espacio hacia atrás, un patio, pileta, que contenga la actividad del habitante. Cosa que en general en estos barrios no pasa, porque en estos barrios las casas suelen ser de frente fondo y no contienen espacio. Acá hay una serie de trabajos que, este es un caso de un esquicio que hacemos en uno, que ya no es más así, pero No, bueno, vale la pena en ejemplo. cuanto a la manera en la que el sistema de trabajo se verifica en el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Bueno, vamos Un viendo. poco estos son los ejemplos de los Y es común a todos los niveles, ¿no? Sí, Claro, estos son de 4. como estamos viendo, bueno, la complejidad aumenta, ¿no? Gracias, Agustina. Porque los programas aumentan también. Bueno, y esto es una frase maravillosa que no hace más que confirmar todo lo que estuvimos diciendo. Claro, un poco. Bueno, no, Excelente. listo, ¿no? ¿Ya Sí. está? Espera que, Sí. espera que estoy dejando de compartir, creo que dejé de compartir, ¿no? ¿Ya? Sí, ahora sí. Sí. Estamos. Bueno, decían entonces, tenemos preguntas ya, ¿no, Beto? Sí, había algunas preguntas en el chat y bueno, queda abierta, o sea, en realidad lo que hemos hecho es una presentación de una especie de postulados, digamos, de concepción del taller en términos de cómo ejercer la arquitectura, cómo enseñar la arquitectura, y queda abierta la discusión y queda abierta la charla para que pregunten lo que les parezca y para que sugieran lo que le parezca. Quizás esto último sea más importante, digamos, porque siempre el taller tiene o sea, la lógica del taller de arquitectura es una lógica estudiantil docente, digamos, con lo cual es bueno siempre escuchar las sugerencias, digamos, no es que uno viene y dice lo que hay que hacer en la vida, se escucha a todo el mundo, digamos. Por ahí leí recién, mientras Gabriel estaba haciendo la presentación, por ahí leía que había alguien preguntaba, Malena preguntaba de a cuántos son los grupos de PU, si es que es en grupo. Bueno, Después vamos contestando, si te parece, vayamos Beto. respondiendo, sí, Porque me parece son, bárbaro. no sé si tienen más preguntas, pero en realidad, porque, digamos, en general la metodología es la siguiente. En proyecto urbano, digamos, nosotros tenemos 2 materias, ¿no es cierto? Proyecto urbano y proyecto arquitectónico. Esta pregunta la tienen en varios niveles, o sea, si se trabaja en grupo o es individual. Bueno, resulta ser que proyecto urbano sí se trabaja en grupo, digamos como máximo. Nosotros hacemos distintas instancias grupales. ¿Por qué? Porque tiene explicación esto, por eso me tomo unos segundos. El proyecto urbano, digamos, al tener distintas escalas de evaluación, digamos, de interpretación del sitio, un poco lo que está planteando Gaby, el sitio del programa, ¿no es cierto? Bueno, el sitio lo evaluamos de grupos mayores. En general esos grupos son de A4, digamos. A veces de 8, ojo, a veces tomamos de 8, después se trabajan de A4, y por último, la definición, digamos, de lo que sería el proyecto urbano concreto del sector se hace de A2. Ahora, ¿por qué es eso? Porque nosotros tratamos en lo posible de vincular el área de trabajo del proyecto urbano con el que después va a ser el proyecto arquitectónico. Es decir, que de alguna manera la inserción y la definición del programa del proyecto arquitectónico, que es individual. ¿Por qué es individual? Proyecto arquitectónico se trabaja de uno porque tiene jury, y eso contesta también lo de 3, es decir, los juries son individuales, ¿tá? Los presenciales. En estas circunstancias de pandemia se trabajó en forma de duplas, digamos,
por la circunstancia de trabajo virtual, ¿sí? Pero los trabajos de juris presenciales es a nivel individual, tanto en proyecto arquitectónico como en proyecto urbano. Perdón, proyecto arquitectónico como arquitectura 3. Pero proyecto urbano sí es grupal. No sé qué otra... Hay una ahí de uno. A ver, de uno vos. Es individual. La modalidad de trabajo de Facundo Bello Gutiérrez. Digital o a mano. Bueno, Perdón, si quieren vamos en orden. Camila también preguntaba de A4, si es en grupo. Ah, está bien, me parece bien. Respondamos a Camila. A4, Gucho. Es de a dos parejitos todo el año. Bien. Primero y segundo cuatrimestre, grupos de No tenemos jury, así que no tenemos temitas de eso. Perdón, disculpen. ¿Y en A2? En A2 igual, Lucas. En A2 es de primero y segundo cuatrimestre, grupos de 2 personas. Muchas gracias. ¿Y el 4 de cuántos son? 2. 2. De 2 también. Yo creo que en diseño 3 lo mismo, ¿no? Diseño 3, salvo jury del segundo cuatrimestre, que es individual, justamente por jury, creo que el primer cuatrimestre es también de 2 personas. Agustina puso qué lindo, gracias. Gracias, Agustina. Le hemos agradecido a Agustina. Juan, bibliografía. Bueno, Sí, bibliografía de uno, pregunta. yo te Juan. diría que empecemos. Sí. Y ahí vemos. Sí, porque cada nivel, ¿no? Tiene su... No, bueno, sí, bibliografía. Yo te recomendaría hoy para empezar a leer, aprender a mirar de Joshua Taylor. Pero la verdad es que lo mejor es venir lo más virgen posible, un poco venir sin la carga del CBC, que es bastante tóxica, porque vamos a empezar a hacer ejercicios. Los ejercicios que vamos a empezar a hacer, porque ahora te contesto, hay otra ahí que me pregunta si se trabaja en O el emplazamiento. Bueno, vamos a empezar haciendo unos trabajos cortos, donde va a haber una instancia que es, en realidad en arquitectura 1 se trabaja individual. O sea, pero nosotros vamos a hacer una instancia grupal que es un trabajo corto que reúne los proyectos o los protoproyectos iniciales de cada uno, armando tejidos. Eso va a ser un trabajo rápido para después pasar así al trabajo individual. Bueno, ya está, no sé. Gaby pregunta también. Si es digital o a Bueno, digital o a mano. Lo ideal es que aprendan los sistemas digitales. No es excluyente igual, ¿eh? Y menos ahora si lo vamos a hacer presencial, que todo parece indicar que sí. Todo presencial. Así que lo digital te facilita la vida, la verdad. Así que en la medida que uno pueda empezar a estudiarlos. Mirá, nosotros venimos de la instancia virtual de 2 años de virtualidad. La gente aprendió con mucha facilidad y muy rápidamente los sistemas digitales. Sobre todo el tema del SketchUp, que para mí fue sorprendente. Digamos, porque se pasó de dibujos en 2 dimensiones, o sea, los mons, la planta, la vista, los cortes, a pensar los objetos en 3 dimensiones. En ese sentido, el tema del SketchUp para mí fue bárbaro, porque podían tener como una visión inicial del objeto en sus 3 dimensiones, que no es poca cosa. Bien. Nuestra formación fue, la nuestra, la de los viejos, fue 2 dimensiones para pasar. Viejos son los trapos. Bueno, así que bueno, la recomendación sería tratar de meterse en lo digital. Sí. Correcto. Sin excluir lo manual. No, en el caso de PU, por ejemplo, vos estabas mencionando, pero el caso que es el otro extremo, la verdad que lo digital, más en proyecto urbano, digamos, fue bastante ventajoso. Nosotros estamos viendo
cómo aprovechar esto, porque en realidad, como se trabaja con foto aérea, las impresiones, incluso de fotos aéreas, son bastante costosas, nos obliga a trabajar en escalas, digamos, 1 en 5000 muy fijas y no poder hacer los zoom para entender bien los sitios. La verdad que lo digital en eso sí fue muy ventajoso. Entonces estamos tratando, digamos, de producir ese mix entre lo que es lo digital y lo manual, digamos, o sea, del trabajo con la mano, ¿no? Después hay otras preguntas que Sí, hay unas preguntas ahí que... Los horarios de cursada, chicos, es lo que impone la facultad, es Horario... 3, o sea, nosotros empezamos el taller, Exacto. llegamos, o sea, sí o sí 19:30, o sea que entre 19 y 19:30 nos organizamos, empezamos las clases y a las 23 terminan. Ese es el horario de cursada. Igual por horario de cursada virtual, o sea, nosotros, la verdad que no modificamos para nada el horario de cursada. Y... Negra, hay una pregunta interesante que es, está claro, el horario es lo que bien dijiste, lo decide la facultad, y si alguien pregunta si los proyectos se desarrollan en algún lugar o son en el país, esto es, además de ser una pregunta concreta, es una pregunta conceptual, digamos. Sí, se trabaja en un sitio, porque entendemos la arquitectura desde ese lugar, ¿no? Arrancó así Gabriel, las condiciones del sitio, ¿no? Y del contexto. ¿Querés comentar el tema de lo que estuvimos charlando en la reunión de cátedra con Moscato? Sí, se va a trabajar en un sitio, ¿no? Sí, no, la idea de este año es trabajar en la ciudad pampeana, es decir, entender, digamos, cómo son digamos, los pueblos y ciudades que están dentro de lo que es Buenos Aires, digamos. La idea primigenia es, para arquitectura, proyecto urbano, digamos, como bien le dije, tiene la complejidad de trabajar con las 3 patas, o sea, lo que es CAPBA, que sería el colegio de la provincia, el municipio y la universidad. Por ende, eso lo estamos armando en la ciudad de Pergamino, digamos. En principio estamos en contacto ya con tanto el presidente digamos, del, ¿cómo se llama? Del sector, de la zona, digamos, de donde está Pergamino, la delegación, y a su vez haciendo los contactos necesarios en lo que es el municipio. Por eso trabajaríamos en Pergamino. No obstante, de arquitectura 1 a arquitectura 4 estarían trabajando en Luján, en la ciudad de Luján. Y después también había una pregunta respecto a proyecto arquitectónico, si estaba definido, eso lo preguntaba... Proyecto, programa, sitio. Sí, Alejandra Campos. Bueno, sí, Alejandra, justamente la idea del sitio es que sea el mismo que se trabaja en proyecto urbano. Lo que pasa es que cada uno, digamos, el proyecto urbano va a tomar un sector, y en ese sector es donde después se cambia, o sea, digamos, se establecen los distintos sectores de trabajo, en este caso sería Pergamino, y el desarrollo del proyecto arquitectónico se hace en algunos de esos sectores. Muy buena. Es decir que en realidad el programa va de la mano del área de oportunidad, es decir, si en esa área que va a ser un equipamiento se establece que un programa tractor, no sé, es un equipamiento deportivo, bueno, se desarrollará en ese caso, y ese equipo y esa persona desarrolla un programa deportivo, pero si otro dice que es educacional, desarrolla un programa educacional. Es decir, que lo que se trata de comprender, en tanto el proyecto urbano como el proyecto arquitectónico, es esta relación, de alguna manera, hermanada entre lo que es el sitio y el programa, ¿sí? O sea, no es una a priori, sino que es una conclusión. Es parte de la propuesta, tanto en el caso de 5, ¿no? Entonces, perfecto. ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque la verdad es que nosotros lo que le estamos tratando de dar en 5 es el armado de una síntesis de toda la cursada, y que
sea algo semejante a una tesis. O sea, es decir, que ustedes puedan hacer un cierre con lo que han cursado en la facultad, que además muchos de ustedes han cursado en distintos talleres. Entonces, ayudarlos, y a todas y a todos, a tener ese cierre, ¿no? Esa es la intención. ¿Qué decías, David, que estaba bueno? Esto, Ah, ¿cuál? El de Denis. proyectos de A4, sí. Denis dice, pregunta, si los proyectos se desarrollan partiendo de un volumen que luego se descompone, o el proceso proyectual puede comenzar partiendo de conceptos para empezar a generar formas. Yo me quedaría Yo no diría ninguna de las dos, en general. ligeramente con esta primera parte, con esta segunda parte. Siempre se parte de conceptos. Sí, en realidad, en A4 lo que hacemos más es partir del problema del vacío, ¿no? Del problema del vacío en general, y qué envolvemos con todas las piezas que estamos generando, y después nos meteríamos con el tema de la forma y demás, pero me parece que se centra todo en el problema del espacio, el lleno del vacío. O sea, Eso recorre todos los niveles. Lo más importante es el espacio. total, pero la verdad que nosotros más todavía, porque como en general ya empezamos a trabajar con una escala como más grande, vamos a ver bloques y combinaciones de cosas y demás, capaz que es todavía más importante el tema del vacío. Y distintos tipos de vacío, que vamos a trabajar vacíos grandes, de escala de plaza, de escala de los edificios, bueno, todo tipo de vacío. Había alguna preguntita más de... No, pregunta Cintia, ¿ya saben qué proyecto en Arquitectura 3? Vuelvo a lo mismo, es un taller vertical y siempre tiene una concepción de que el primer cuatrimestre trabaja las cuestiones vinculadas a la vivienda, entendida la vivienda como completamientos de tejido, concepción de forma general, y en el segundo cuatrimestre se trabaja en edificios de equipamiento, como situación de singularidad en el tejido, digamos. Entonces, sea para Arquitectura 3, sea para cualquier nivel, el primer cuatrimestre está vinculado a la reflexión acerca de la vivienda, y el segundo cuatrimestre tiene que ver con las singularidades, con los edificios de equipamiento, le llamamos. En todos los niveles va a ser así, ¿no? Sí, correcto. No, lo que quería... Agustín pide trabajos de proyecto urbano, Negra. Yo diría que vaya al Instagram, ¿no? Ya le contestamos, Beto, sí. Sí, ya le contestamos. Nosotros tratamos de tener bastante actualizado el Instagram y el Facebook, como para que incluso hay presentaciones de cierre, tanto de todos los años, o sea, incluso de PU y de PA. O sea, pueden ver prácticamente... tenemos unas síntesis, unos PowerPoint que los subimos como grabación, ¿no? Entonces los pueden ver para tener un paneo de cómo trabajamos y lo que hacemos, les sirve. Me parece que... Sí, los Instagram de todos los niveles. Sí, sí. Excelente. Sí. Y además nosotros tenemos una comunicación bastante fluida, que eso también quería, digamos, decirles, que si les quedan dudas, pueden mandarnos por Instagram, nosotros nos comunicamos, tenemos siempre unas respuestas bastante rápidas, así que quedamos siempre en contacto. Bueno, ¿qué más? Pregunta alguien si se va a trabajar con maqueta física o virtual, y las entregas son virtuales o físicas. Es una muy buena pregunta porque debido al post-pandemia y en estos 2 años de virtualidad, yo creo que esto es una discusión que tenemos en el taller, y es una discusión entre los docentes que estamos tratando de pensar cuál es la mejor modalidad de entrega, entendiendo que un ploteo de una lámina de las que pedíamos hace unos años atrás, la primera cuestión que sale un montón de guita, y la verdad es que es razonable pensar en ese sentido, digamos. Y en virtud de las herramientas digitales de las cuales disponemos, estamos pensando en eso, ¿no? Creo que es una discusión que nos debemos dar, de que no sé si es necesario que ustedes tengan que ir a gastarse un montón de guita en un ploteo. Yo creo que es es lo que pasa en los últimos años, se viene
se viene laburando mucho en la facu, en las notebooks y todo eso en general. Sí, es buenísima la pregunta, pues la verdad es que yo no sé si las entregas tienen, o sea, yo puedo entender que una maqueta así es bueno porque la cuestión de la tangibilidad, digamos, ¿no? De la cosa física de una maqueta, es bueno tenerla, palparla y que sea tangible, pero la entrega en términos de las viejas láminas que nosotros pedíamos hace unos años atrás, y bueno, habrá que repensarlo. Sí, en general. Estamos pensando con los chicos del nivel, que en nuestro caso, nivel 3, sería la primera entrega y proyecto presencial completo por ahí de algunos alumnos. O sea que estamos hablando de una maqueta, quizás son alumnos que nunca proyectaron en maqueta. Y por ahí para nosotros la maqueta no es una pieza de entrega, sino que es un elemento de proceso de proyecto. Así que me parece que está bueno eso. O sea, si bien las herramientas digitales permiten un montón de posibilidades, creo que, como decía recién Beto, o sea, y sobre todo para aquellos alumnos, los que estarán en 3, que nunca se vincularon de esa forma. Entonces me parece que es interesante, por lo menos, la maqueta o una pieza de maqueta importante sea física, ¿no? Sí, yo voy a hacer un poco de hincapié en lo que vos estás planteando, Martín, porque la maqueta, nosotros es así, no la entendemos como la maqueta de, digamos, final, sino como parte del proceso de aprendizaje. Me parece que la comprensión del espacio es, en ese caso, e incluso en los niveles, digamos, de 1, 2, 3, digamos, los niveles más inferiores, digamos, desde el punto de vista del comienzo del aprendizaje, a mí me parece que es fundamental. Entonces, entendida como maqueta de estudio, de tal manera que no se trata de plata, digamos, o sea, de dinero que se está gastando, sino con los cartones, con lo que sea, pero poder producir maquetas de estudio, digamos, ¿no? Y después sí, las entregas, bueno, Proyecto Urbano ya tenía entrega digital, digamos, y el caso del proyecto arquitectónico, incluso es el jury, nosotros hacemos jury digital, es decir, es maqueta, sí, para poder explicar el proyecto, pero las láminas y toda la producción es digital, o sea que en realidad estamos hablando siempre de algo que ya veníamos implementando antes de la pandemia como un mix, ¿no? Pero sí hago hincapié en esto de la maqueta de estudio, me parece que eso es fundamental. Sí, tal cual. Bien. Sí, ¿hay alguna otra, Fer, por ahí? Láminas digitales. Bueno. No, creo que no, ya contestamos todo. Sí. Bueno, si les queda alguna duda, nuevamente nos comunicamos vía Instagram. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Siempre los Instagram están al día. Bien. Bueno, entonces, ¿algo más? Yo cerraría acá, Beto, me parece que estamos, que son las 9:10. Sí, claro, pues sigue otra cátedra ahora, así que sí, por eso. Adelante. Bueno, así que les espero agradecemos que haya sido útil. Y los esperamos. Claro. Los esperamos la semana que viene en las inscripciones. En las inscripciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, al menos se agradecen, así que está muy bien. Bueno. Rubén, a ver si deja... Estamos llenos de muchas gracias, con lo cual yo me quedaría acá un rato largo. ¿Dónde están? Sí, no, sí, reconfortante.